Es posible estar tan definido como un personaje de Dragon Ball. Y claro, una parte muy importante de esto es el volumen muscular. Pero la otra gran parte es la definición. De hecho, probablemente a alguien que no entrene le sorprenderá más tu definición que cuánto peso levantes. Así que ya sea que seas alguien que entrena y le interesa marcarse, alguien que va a empezar a entrenar, o simplemente alguien que le interesa los beneficios que presenta en la salud, tener un porcentaje de grasa saludable, te estaré dando unos tips increíbles para bajar ese porcentaje de grasa y poder verte como un guerrero Z. Aunque antes es muy importante conocer brevemente cuál es la importancia que tiene la grasa en nuestro cuerpo. Siento mucho haberlos hecho esperar, pero es que me pesa demasiado la polla en esta transformación. Y es súper importante saber que la grasa cumple funciones vitales en nuestro cuerpo, ya que no solamente nos sirve como fuente de energía, sino que además tiene funciones térmicas, o sea, que ayuda a regular la temperatura, y tiene funciones endócrinas, ya que esta ayuda a la gestión de hormonas que regulan el apetito y el metabolismo, entre otras cosas. Pero para que cumpla sus funciones correctamente, debe estar en su rango saludable, que en hombres sería de 8 a 20% de grasa corporal, esto incluyendo atletas, personas fitness o personas que no se ejerciten. Ya más de 25% de grasa corporal sería obesidad. Y en mujeres entre un 15 y un 29%, ya que 32% sería considerado como obesidad. Así que el primer consejo que te daría es que nos dones $1000. Ya en serio, el primer tip que te daría sería no cambiar lo que comes, sino cómo lo comes. Esto suena simple, pero también es muy efectivo, ya que muchas de las calorías extras que ingerimos no están en el alimento en sí, sino en los aditivos que le ponemos al alimento. Por ejemplo, supongamos que te gusta comer pollo frito con salsa barbecue. Lo que debes empezar a hacer es elegir entre o te comes el pollo frito sin salsa barbecue o te comes el pollo, por ejemplo, horneado con la salsa barbecue. El hecho es que sabemos que el pollo en sí no es un mal alimento, pero añadiéndole el aceite y la salsa son muchísimas calorías extras. Otra opción también sería freír el pollo en la freidora de aire. Y este tip de no cambiar lo que comes, sino cómo lo comes, es uno de mis favoritos, ya que realmente es fácil de implementar y te va acostumbrando a realizar cambios en tu dieta, ya que los cambios drásticos te hacen propenso a recaer en una mala dieta. Y este tip te permite ver que hay alimentos que realmente no te harán tanta falta cuando los dejes de comer. Y el siguiente tip va de la mano con el anterior, que sería cambiar las porciones. Por ejemplo, si te gusta mucho comer papas fritas y crees que no puedes aplicar el anterior tip, o sea, que no te gustan las papas hervidas ni al horno, solamente te gustan fritas, lo que puedes hacer es controlar la porción. Si comes, por ejemplo, papas fritas con pollo, es una combinación rara, pero si antes tu plato era 70% papas y 30% pollo, ve reduciendo poco a poco la cantidad de papas. Por ejemplo, haz que sea 50-50, o incluso si se te hace muy difícil esto de reducir porciones, puedes reducir la frecuencia. Es decir, si sueles comer papas fritas 5 veces a la semana, procura que sea solamente 3 veces a la semana. Y ya luego de haber reducido la frecuencia, es mucho más fácil reducir las porciones. Puedes además mezclar ambos tips. Por ejemplo, si sueles comer papas fritas con pollo frito, puedes hacer un pequeño cambio y, por ejemplo, hacer el pollo al horno o en la freidora de aire, desmenuzarlo, procurar que sea más pollo que papa, y así empiezas a cambiar totalmente la cantidad de calorías que estás consumiendo sin ni siquiera darte mucha cuenta. El tercer tip sería ponerse una meta realista. Y es que debes entender que mientras más drástico sea el cambio que pretendes hacer, más tiempo te va a tomar. Y si pretendes hacer un cambio importante en muy poco tiempo, requerirá muchísimo esfuerzo y muchísima disciplina. Y corres el riesgo de desmotivarte y recaer en un mal hábito alimenticio. Porque no vas a conseguir cuadritos en un fin de semana. Por lo que es muchísimo mejor plantearse una meta realista que sea duradera y sostenible
sostenible y no simplemente momentánea. Y aquí vienen los tips un poquito más serios, y es que si realmente te quieres ver como un personaje de Dragon Ball o de un anime en general, debes entender que son niveles de grasa que requieren un poco más de esfuerzo, ya que por ejemplo, si nos fijamos en los personajes de Dragon Ball, que se les marca los hombros y los abdominales, podemos asumir que seguramente están por debajo de 13% de grasa corporal, lo cual no es tan fácil, pero no es imposible. Y digo que es un poco más difícil porque aquí sí se pone a prueba tu fortaleza mental y tu disciplina. Y el siguiente consejo es tener horarios para comer. Esto nos va a ayudar a diferenciar lo que será el hambre fisiológica del hambre emocional. El hambre emocional es cuando percibimos un estímulo, ya sea visual o con el olfato, que nos abre el apetito. Por ejemplo, si cruzas por un McDonald's o hueles pollo frito, yo qué sé, tu cerebro envía la señal de que quiere consumir ese alimento, pero no es realmente porque tu cuerpo lo necesite, sino porque recuerda que la última vez que lo comió sintió placer, y por esto debes evitar el hambre emocional, o al menos controlarla. Por ejemplo, si sueles comer golosinas todos los días, puedes proponerte solamente comer golosinas el fin de semana después de una buena comida, y obviamente una cantidad saludable, no una bolsa completa. Si se te hace muy difícil, recurre a métodos psicológicos, es decir, recuerda que por más que sientas que te gustan esas golosinas, solamente sentirás placer 5 segundos en la boca. Luego de que tragues, no sentirás su sabor en el estómago, o sea, estarás cambiando 5 segundos de disfrutar el sabor en la boca por como 5 horas de daños a tu cuerpo. Y esto va de la mano con el siguiente tip, que sería facilítate evitar alimentos chatarras. Y es que la mejor forma de vencer la tentación es no enfrentarla. O sea, si sigues teniendo postres en tu despensa o en tu refrigerador, obviamente estarás muy tentado por esa comida chatarra porque sabes que está muy cerca de ti y es muy fácil de conseguir. Y antes del siguiente tip, debo recalcar, aunque sea un poco obvio, que lo correcto es que acompañes estos tips con actividad física, o si eres alguien que se ejercita, te vendrán muchísimo mejor. Por lo que el siguiente tip es más para esas personas que sí van al gimnasio pero están interesados en definirse un poco más, y es: no olvides añadir una sesión de cardio luego de tu entrenamiento de pesas. De ser posible, procura que lo puedas disfrutar. Puede ser bicicleta, puede ser la caminadora, puedes practicar boxeo, que además del cardio te da otros beneficios, y es especialmente útil para las personas que se les hace tedioso estar simplemente en la caminadora o en la bicicleta porque se les hace muy estático o simplemente muy tedioso. Y teóricamente sí, es posible tener el nivel de grasa corporal de un personaje de Dragon Ball Z, aunque hay escenas en las que obviamente están en un punto que no sería saludable. Coméntanos en qué porcentaje de grasa corporal te gustaría estar, y no olvides que subimos videos todos los sábados. Así que muchas gracias por ver, recuerda suscribirte y nos vemos el próximo sábado.